tuvieron sus orígenes en Creta como resultado de la fusión del panteón cretense, compuesto por divinidades terrestres y agrícolas, con el conjunto de dioses que aportaron los pueblos aqueos, quienes tomaron también el culto a los héroes y la configuración del mundo infernal. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa que se enfoca en mostrarles a ustedes la verdad detrás de cada mito, leyenda o teoría de la conspiración. Soy el Dr. Enigma. Hoy hablaremos de la mitología griega y la nórdica. Por mitología griega se entiende todo el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a los antiguos griegos, en los que se habla de sus dioses y héroes, cuál es la naturaleza del mundo y sus orígenes, además del significado de sus cultos y rituales. Por sus características, formó parte de la religión de la antigua Grecia. Para ser precisos, este conjunto de relatos desde su origen a una etapa anterior a la ocupación de la península griega, razón por la cual se puede encontrar un cierto paralelismo con otras mitologías que son de origen indoeuropeo. En cuanto a este conjunto de relatos, en realidad no constituyen una religión en sí misma, pero sí son una muestra de cómo se constituyó la cosmogonía por la creencia de los antiguos griegos en relación con el universo y el hombre. Respecto al modo en que se transmitió la mitología griega, fue la vía oral la forma predilecta, aunque también se logró fijar parte de estos relatos a través de los poetas, razón por la cual en la actualidad se encuentran distintas versiones y se han conservado la mayor parte de ellos. La mitología griega, de manera explícita, consiste en una extensa colección de relatos, pero de forma implícita hay una clara alusión a nuestras figurativas de la sociedad de la antigua griega, demostraciones artísticas entre otros. Asimismo, los distintos mitos griegos fueron elaborados para dar una explicación a los orígenes del mundo, de la vida y en simultáneo dar cuentas de las distintas aventuras de una considerable variedad de dioses, héroes y criaturas mitológicas. Inicialmente, como se mencionó, estos relatos fueron difundidos por medio de la tradición poética oral, punto que es importante aclarar, ya que en la actualidad los mitos que se conocen a través de la denominación de la literatura griega. Con la invasión de los dorios desapareció la cultura micénica y se inició la historia de Grecia. El conocimiento de la mitología griega ha llegado hasta nosotros gracias a Hesíodo, quien describió la teogonía, los trabajos, días y el catálogo de las mujeres. A Homero con su Ilíada y su Odisea, y también gracias a fragmentos de poesías épicas de diversos autores. Los escritores posteriores no tuvieron más que acudir a estas fuentes para encontrar argumentos con los que elaborar sus tragedias, como Esquilo, Sófocles y Eurípides, o relatos épicos como los de Apolonio de Rodas y Virgilio. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, arte y la literatura de la civilización occidental. Sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidental. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde épocas antiguas hasta la actualidad y han descubierto significado y relevancia contemporáneas en los temas mitológicos clásicos. Los mitos griegos explican el origen del mundo y detallan la vida y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Estos relatos fueron originalmente difundidos en una tradición poética oral. Si bien actualmente los mitos se conocen principalmente gracias a la literatura griega. Veamos.
Las fuentes literarias más antiguas conocidas, los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya. Dos poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo, la Teogonía y los Trabajos y Días, contienen relatos sobre la génesis del mundo, la sucesión de gobernantes divinos y épocas humanas, el origen de las tragedias humanas y costumbres sacrificiales. También se conservaron mitos en los signos homéricos, en fragmentos de poesía épica del ciclo troyano, en poemas líricos, en las obras de los dramaturgos del siglo V a.C., en escritos de los investigadores y poetas del periodo helenístico y en textos de la época del Imperio Romano de autores como Plutarco y Pausanias. Los hallazgos arqueológicos son una importante fuente de detalles sobre la mitología griega, con dioses y héroes presentes prominentemente en la decoración de muchos objetos. Diseños geométricos sobre cerámica del siglo VIII a.C. representan escenas del ciclo troyano, así como aventuras de Heracles. En los subsiguientes periodos arcaico, clásico y helenístico aparecen escenas mitológicas homéricas y de otras varias fuentes para complementar la evidencia literaria existente. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental, y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidental. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde las épocas antiguas hasta la actualidad, y se han descubierto significado y relevancia contemporáneos en los temas mitológico clásicos. Hay varias teorías modernas sobre los orígenes de la mitología griega. Según la teoría escritural, todas las leyendas mitológicas proceden de relatos de los textos sagrados, aunque los hechos reales han sido disfrazados y alterados. Según la teoría histórica, todas las personas mencionadas en la mitología fueron una vez seres humanos reales, y las leyendas de ellas son meras adiciones de épocas posteriores. Así, se supone que la historia de Eolo surgió del hecho de que éste era el gobernante de algunas islas del mar Tirreno. La teoría alegórica supone que todos los mitos antiguos eran alegóricos y simbólicos, mientras la teoría física se adhiere a la idea de que los elementos de aire, fuego y agua fueron originalmente objetos de adoración religiosa, por lo que las principales deidades eran personificaciones de estos poderes de la naturaleza. Max Muir intentó comprender una forma religiosa indoaria, determinando su manifestación original. En 1891 afirmó que el descubrimiento más importante que se ha hecho en el siglo XIX respecto a la historia antigua de la humanidad fue esta simple ecuación: Dios Pitar sánscrito igual a Zeus griego igual a Júpiter latino y este igual a Tyr nórdico. En otros casos, los cercanos paralelismos en el carácter y la función sugieren una herencia común, aunque la ausencia de evidencia lingüística haga difícil probarla, como en la comparación entre Urano y el Varuna, sánscrito o las Moiras y las Nornas. Para lograr consolidar una revisión o recuperación de la mitología griega, requiere de fuentes literarias que permiten el acceso a esta información. Entre los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, que se centran en los sucesos que ocurrieron en torno a la guerra de Troya, son los más relevantes. Por otro lado, los poemas de Hesíodo, un casi contemporáneo de Homero, denominados como Teogonía y Trabajos y Días, son relatos en los que se habla de la génesis del mundo, la sucesión que se ha dado para los gobernantes divinos, las épocas humanas y finalmente
el origen de cada una de las tragedias para la humanidad. Al regresar de la pausa, vamos a profundizar más sobre esta mitología, desde sus mitos hasta sus dioses y la clasificación como tales, siguiendo una cronología mítica. Esto y más aquí en Enigmas EDN. Hay muchas teorías o clasificaciones de la mitología griega, pero la más compartida entre literarios, novatos o profesionales de la arqueología e historia es la clasificación que les mostraré a continuación. Una forma de clasificación de la mitología griega, que por cierto es la más compartida, es la siguiente. Cosmogónicos, aquellos que hablan sobre el origen del universo. Teogónicos, sobre el origen de los dioses. Antropogónicos, el origen del hombre. Etiológicos, el origen de instituciones determinadas. Escatológicos, sobre la vida de ultratumba. Morales, relacionados con la lucha entre el bien y el mal. Por otra parte, la arqueología y la mitografía han revelado que los griegos fueron inspirados por algunas civilizaciones de Asia Menor y Oriente Próximo. Adonis parece ser el equivalente griego, más claramente en los cultos que en los mitos, de un dios moribundo de Oriente Próximo. Cibeles tiene sus raíces en la cultura anatolia, mientras gran parte de la iconografía de Afrodita surge de las diosas semíticas. Hay también posibles paralelismos entre las generaciones divinas más antiguas, Caos y sus hijos, Tiamat en el Enuma Elish. Según Meyer Reynolds, los conceptos teogónicos de Oriente Próximo, incluyendo la sucesión divina mediante la violencia y los conflictos generacionales por el poder, hallaron su camino a la mitología griega, además de los orígenes indoeuropeos y de Oriente Próximo. Algunos investigadores han especulado sobre las deudas de la mitología griega con las sociedades prehelénicas, Creta, Micenas, Pilos, Tebas y Orcómeno. Los historiadores de la religión estaban fascinados por varias configuraciones de mitos aparentemente antiguas relacionadas con Creta. El dios como toro, Zeus, y Europa, Pasífae, que yace con el toro y da a luz al Minotauro, entre otros. El profesor Martin Nilsson concluyó que todos los grandes mitos griegos clásicos estaban atados a los centros micénicos y anclados en épocas prehistóricas. Sin embargo, de acuerdo con Burker, la iconografía del periodo del Palacio cretense prácticamente no ha dado confirmación alguna en estas teorías. Los relatos míticos juegan un papel importante en casi todos los géneros de la literatura griega. A pesar de ello, el único manual general mitográfico conservado de la antigüedad griega fue la Biblioteca Mitológica de Pseudo-Apolodoro, que intenta reconciliar las historias contradictorias de los poetas y proporciona un gran resumen de la mitología tradicional griega y las leyendas heroicas. Apolodoro vivió entre 180 y 120 años antes de Cristo y escribió sobre muchos de estos temas. Sin embargo, la biblioteca discute sucesos que tuvieron lugar mucho después de su muerte.
y de ahí el nombre de Pseudo-Apolodoro. Quizá estos escritos sirvieran como base de la colección. Entre las fuentes literarias más antiguas están dos poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Otros poetas completaron el ciclo épico, pero estos poemas menores posteriores se han perdido casi en su totalidad. Aparte de su nombre tradicional, los himnos homéricos no tienen relación con Homero. Son himnos corales de la parte más antigua de la llamada época lírica. Hesíodo, un posible contemporáneo de Homero, ofrece en su Teogonía, Origen de los dioses, el relato más completo de los primeros mitos griegos, tratando de la creación del mundo, el origen de los dioses, los titanes y los gigantes, incluyendo elaboradas genealogías, relatos populares y mitos etiológicos. Los trabajos y días de Hesíodo, un poema didáctico sobre la vida agrícola, incluyen también los mitos de Prometeo, Pandora y las 4 edades. El poeta da consejos sobre la forma de triunfar en un mundo peligroso, vuelto aún más peligroso por sus dioses. Los poetas líricos tomaron a veces sus temas de los mitos, pero el tratamiento se fue haciendo cada vez menos narrativo y más alusivo. Los poetas líricos griegos, incluidos Píndaro, Baquílides y Simónides, y los bucólicos como Teócrito y Dión, cuentan sucesos mitológicos individuales. Adicionalmente, los mitos fueron cruciales para el drama ateniense clásico. Los dramaturgos trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides tomaron la mayoría de sus tramas de la Edad de los héroes y la guerra de Troya. Muchas de las grandes historias trágicas, como Agamenón y sus hijos, Edipo, Jasón, Medea, entre otros, tomaron su forma clásica en estas obras trágicas. El dramaturgo cómico Aristófanes también usó mitos en las aves y las ranas. Los dioses del panteón griego adoptaron figuras humanas, por eso algunas veces tenían un estricto sentido de la justicia y otros eran crueles y vengativos. Su favor se alcanzaba por medio de los sacrificios y de piedad, pero estos procedimientos no eran siempre efectivos, puesto que los dioses eran muy volúvenes. Heródoto afirma que Homero y Hesíodo fueron quienes dieron nombre a los dioses y asignaron a cada uno de ellos su quehacer o cometido, al mismo tiempo que les dieron fama y atributos. Aún reconociendo la importancia de la fuente, no podemos olvidar que Homero recoge en sus escritos una tradición oral que se remonta a varias generaciones, que estos autores se limitan a fijar entre los años 850 a 750 a.C. Los citados autores describieron a los dioses como arquetipos de la humanidad. La escultura griega y en general su arte se encargaría de retratar a los dioses olímpicos con una perfección y belleza que ha llegado a nuestros días como modelos artísticos. Ahora bien, aquellos dioses también eran arquetipos de la realidad humana, en todas sus acepciones, y por tanto, también la realidad religiosa del pueblo. La poesía épica creó ciclos históricos, y a consecuencia de ello desarrolló una cronología mitológica. De esta forma, la mitología griega se despliega como una fase de desarrollo del mundo y el hombre. Aunque las autocontradicciones de estas historias hacen imposible una línea temporal absoluta, sí puede discernirse una cronología aproximada.
la historia mitológica del mundo puede dividirse en 3 o 4 grandes periodos. Los mitos de origen o edad de los dioses, teogonías, nacimiento de los dioses, mitos sobre los orígenes del mundo, dioses y raza humana. La edad en la que hombres y dioses se mezclaban libremente. Historias de las primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales. La edad de los héroes, edad heroica, donde la actividad divina era la más limitada. Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la guerra de Troya y sus consecuencias, consideradas por algunos investigadores como un cuarto periodo separado. A continuación, se mencionan los dioses principales de la mitología griega, que por cierto se los relaciona con algún tipo de sentimiento, situación, elemento o acción. Afrodita, amor y belleza. Apolo, sol y profecía. Ares, guerra injusta. Artemisa, luna y caza. Atenea, guerra justa. Dionisio, vid y placeres. Hera, matrimonio. Hermes, comerciantes y ladrones. Hades, inframundo. Poseidón, océano. Zeus, cielo y soberanía del Olimpo. Dioses menores. Además de los dioses principales del panteón griego, existen otras deidades de menor poder y prestigio. Aunque muchos de estos dioses se ven relegados a simples lacayos de sus poderosos familiares, también merecen un apartado donde se les preste la debida atención. En esta sección vamos a saldar una deuda pendiente. Vamos a dividir esta sección en 2 apartados diferentes, por cuestiones de capacidad de la página, aunque lo normal sería que estuviesen juntos en un solo apartado. Dicho esto, podemos pasar a ver a los dioses menores. También, las criaturas mitológicas juegan un papel importante. Argos, Centauro, Cíclope, Hipocampo, Minotauro, Quimera, Sirenas, Tritón y Titanes. Los términos mitología nórdica, germánica y escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias, leyendas de los pueblos escandinavos, donde se reunieron las fuentes escritas de la mitología nórdica, versión mejorada y preservada de la antigua mitología germana. Pero para saber más de qué es, sus orígenes y cómo nace, miremos el siguiente video. En un principio, solo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Más al norte, allá donde el abismo se formó en una región de nubes y sombras llamadas Niflheim. En el sur se formó la Tierra del Fuego, Muspelheim. Los 12 ríos de pura agua glacial que transcurrían desde Niflheim hasta encontrarse con los correspondientes de Muspelheim llevaban amargo veneno y pronto se solidificaron. Cuando las heladas aguas del norte tocaron sus rígidos cuerpos serpentinos, el abismo se llenó de gélida escarcha. Con el aire cálido que soplaba desde el sur, empezó a derretir la escarcha y las amorfas aguas surgió Ymir,
un gigante de escarcha, el primero de todos los seres vivientes. La mitología nórdica era una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales. Es importante señalar que esta mitología no era compartida por los pueblos nórdicos de etnia urálica, fineses, estonios y lapones, ni báltica, lituanos y letones, ya que estos poseían una propia, aunque parecida, en especial los bálticos, ya que también son una rama de pueblos indoeuropeos. No era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los dioses a los mortales. Cuenta con relatos sobre personas comunes que han aprendido las historias de los dioses a través de una visita de, a o ellos. Además, no tenía un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. Esta transmisión continuó durante la época vikinga y nuestro conocimiento sobre ella está basado principalmente en las Edas y otros textos medievales escritos durante o después de la cristianización. En la mitología nórdica, el mundo está representado como un disco plano. El disco está situado en las ramas del árbol del mundo Yggdrasil, que sostenía los 9 mundos. En él habitan varias criaturas, entre las que destacamos a las siguientes: un dragón llamado Nidhogg, que habitaba en las raíces. Este dragón roía las raíces para derribar una águila sin nombre, consiguiéndole en el Ragnarok, que habitaba en la rama más alta, y desde ahí vigilaba los 9 mundos. Esta, a su vez, tenía un halcón llamado Beorfornir en el entrecejo, que vigilaba los movimientos del águila. Además, hay una ardilla llamada Ratatosk, que corretea de las raíces a la copa, llevando noticias falsas del dragón al águila y viceversa, sembrando así la discordia entre ellos. Asgard, la región más alta del cielo, donde vivían los dioses, estaba localizada en el centro del disco y solamente podía llegarse hasta allí caminando por el arco iris, guardado por Heimdall, quien estaba provisto de un gran cuerno con el que avisaba cada vez que un Æsir o un Vanir lo cruzaba. Los gigantes vivían en un lugar llamado Jotunheim. Había una fría y oscura morada llamada Niflheim, y en la zona más profunda de esta se encontraba Helheim, lugar regido por Hela, hija de Loki. De acuerdo a la Edda prosaica, este era el último lugar de residencia de la mayoría de los muertos. Estaba situado en algún lugar al sur del ardiente reino de Muspelheim, hogar de los gigantes de fuego. Entre otros reinos que se componen esta cosmología, podemos destacar Alfheim, hogar de los elfos de la luz, hogar de los elfos oscuros. En medio de Asgard y Niflheim se encontraba Midgard, la región baja del cielo, el mundo habitado por humanos. La cosmología de la mitología nórdica incluye un fuerte componente de dualidad. Por ejemplo, el día y la noche tienen sus contrapartidas mitológicas. El sol y el lobo que la persigue. En esta mitología, el sol es femenino y la luna masculina, trayendo la oscuridad. Sol y Skoll, la luna y el lobo que la persigue, Mani y Ati. La oposición total entre Niflheim y Muspelheim, que da origen al mundo. Esto puede verse reflejado en una profunda creencia metafísica en los opuestos para la creación del universo. La construcción de un templo pagano en Islandia refleja el creciente interés que hay en ese país por rescatar la antigua mitología que dominaba las culturas nórdicas y germanas antes de la imposición del cristianismo
hace más de 1000 años. En ese orden de ideas, la mitología nórdica se transmitió principalmente de forma oral, a manera de una larga y regular poesía. En medio de esa transmisión se encuentra la era vikinga y buena parte del conocimiento que se tiene de ella está basado principalmente en las Edas, además de otros textos de la Edad Media que se escribieron durante o luego de la cristianización. Además del anterior, dentro del folclore escandinavo, las creencias que se le aducen duraron mucho tiempo e incluso en algunas zonas rurales las tradiciones se mantienen hasta la actualidad. En algunos casos se han revivido recientemente o reinventado, como el caso del neopaganismo germano. A partir de entonces, la sabiduría oculta de los dioses fue pasando por medio de mitos y leyendas, de raza en raza y de generación en generación. Cerca del siglo X, algunos monjes irlandeses se trasladaron a Islandia para buscar la soledad y entraron en contacto con los vikingos, recogiendo algunos de sus poemas paganos. Los vikingos en la mitología nórdica. Los historiadores en la actualidad escriben acerca de los vikingos como un conjunto de personas interesadas principalmente en los asaltos, luchas e invasiones. Este grupo entra en acción durante los años 793 y 1066, conformándose desde distintas zonas de Escandinavia, principalmente suecos, noruegos y daneses. Desde la mitología nórdica no está del todo claro cuál fue la razón para que el pueblo vikingo lograse alcanzar su esplendor, pero hay dos razones que ayudan a explicarlo. Era un pueblo de navegantes en mares que normalmente eran azotados por tormentas terribles y abrieron rutas comerciales por ríos navegables y colonizaron tierras inexploradas, en donde se destaca a Eric el Rojo, quien hizo a América 500 años antes que Cristóbal Colón. Uno de los dioses más conocidos o famosos es Odín en la mitología nórdica. Finalmente, se anota que Woden o Wotan es el padre de los dioses. Se le conocía también como el señor de la guerra y padre de los muertos gloriosos. Desde su trono se encargaba de contemplar los 9 mundos y destacaba por su sabiduría. Aquí hay una relación entre dioses y gigantes, que para algunos de los Asir son descendientes de los Jotuns y que realizaban matrimonios entre ellos. Algunos de los gigantes se mencionaban con su nombre en las Edas y se muestran como representaciones de la fuerza de la naturaleza. Existen 2 categorías de gigantes: gigantes de hielo y gigantes de fuego. Estos mantienen una hostilidad implacable con los dioses, que se materializaba en las luchas generalmente lideradas por Thor. En el Ragnarok, las fuerzas de la destrucción estarán encabezadas por gigantes como Thor y Hyrm. Odín era el dios de todos los dioses y reinaba desde el majestuoso salón de las deidades. Como muchos otros dioses, Odín estaba dotado de varios poderes. Era el dios de la guerra, de la poesía, sabiduría y la muerte. Thor, uno de los dioses más poderosos y populares de las principales mitologías. Por su parte, era el dios de los relámpagos y también de la guerra. Se distinguía por su barba roja y ojos encendidos. Cargaba un martillo como su arma predilecta y un cinturón de poder. Frigg, la esposa de Odín, madrastra de Thor, aunque en algunas versiones se le consideraba su hermana, era diosa del matrimonio, la maternidad, la domesticidad, pero también del amor, la fertilidad y las artes del hogar.
Al regresar de la pausa, ¿qué pensarías si te digo que dentro de la mitología nórdica hay una relación estrecha con los cristianos y que algunos de ellos ayudaron a crear ciertas leyendas? ¿Y cuáles pueden ser estas? Esto y más aquí en Enigmas EDN. A continuación, les mostraremos ciertas leyendas nórdicas, como también la interacción de esta mitología con la religión. Porque supuestamente varios escritos fueron hechos por cristianos, dándoles el poder divino. Y es aquí donde se recalcan ciertos nombres, muy reconocidos en la actualidad, tanto en películas como en series. Vamos a verlo. Un problema importante en la interpretación de esta mitología es que los informes más cercanos que se tienen del periodo previo al contacto fueron escritos por cristianos. Por ejemplo, la Edda Menor y la Heimskringla fueron redactadas por Snorri Sturluson en el siglo VIII, cuando Islandia llevaba ya 2 siglos cristianizada. Todas las sagas provienen de Islandia, pero incluso bajo aquel clima de tolerancia religiosa, Snorri fue influido por un punto de vista esencialmente cristiano. La Heimskringla provee algunas interesantes aclaraciones a este problema. Snorri presenta a Odín como un líder militar humano, procedente de Asia, que adquiere poderes mágicos, conquista Suecia y a su muerte se convierte en semidios. Teniendo rebajada la divinidad de Odín, Snorri cuenta entonces la historia del pacto que celebra el rey de Suecia. Aún con él, a fin de prolongar su vida, aún debía sacrificar a su hijo. Más tarde, en la Heimskringla, Snorri registra detalladamente cómo los convierte al cristianismo, tal como Olaf Haraldsson convirtió brutalmente a los noruegos a la fe cristiana. Una horripilante forma de la ejecución ocurrida durante la cristianización de Noruega. El rey Olaf Tryggvason tenía volvas, hombres, sedmen, atados y a la izquierda un arrecife en el mengue de las aguas. En Islandia, tratando de evitar una guerra civil, el parlamento islandés votó a favor del cristianismo, pero toleró el paganismo en la privacidad de cada hogar. Suecia, por otro lado, tuvo una serie de guerras civiles durante el siglo XIX, las cuales terminaron con la quema del templo de Uppsala. En Inglaterra, la cristianización ocurrió temprana y esporádicamente, muy rara vez mediante la fuerza. La conversión mediante coerción fue poco utilizada en las áreas donde se adoraba a los dioses nórdicos. No obstante, la conversión no ocurrió de la noche a la mañana. El clero cristiano hizo lo sumo posible por enseñar al pueblo que los dioses eran demonios, pero su éxito fue limitado y los dioses nunca se volvieron maléficos en la opinión popular de la mayor parte de Escandinavia. 2 asentamientos centralmente localizados y lejos de estar aislados pueden ilustrar cuándo comenzó la cristianización.
estudios arqueológicos de tumbas en la isla sueca de Lovön ha demostrado que la cristianización duró entre 150 y 200 años, además de ser un emplazamiento cerca de reyes y obispos. Asimismo, en la concurrida zona comercial de la ciudad de Bergen fueron encontradas muchas inscripciones rúnicas que datan del siglo XVIII, entre las cuales figuran las inscripciones de Briggen. Una de ellas dice: puede que Thor te reciba, puede que Odín sea tu dueño. Y otra es una Seid, la cual dice: tallo runas curativas, tallo runas salvadoras. Una vez contra los elfos, 2 veces contra los trolls, 3 veces contra los Jotuns. La segunda también mencionaba a una valquiria religiosa, Skag Valkyrja, que probablemente sea una variante para Skogul. Ahora que ya sabemos el origen, la relación y posibles existencia de los supuestos dioses, les mostraremos algunos ejemplos de las leyendas nórdicas. Pero ¿usted qué opina? ¿Son simplemente leyendas o hay algo de verdad en ellas? Solo que se ha manipulado por el hombre a lo largo de la historia para ocultar ciertos detalles de la historia misma. Y esto para una verdad que la humanidad aún no está preparada. Dentro de la mitología nórdica, las leyendas más famosas tienen hechos que se han tratado de ocultar a la humanidad. ¿Quién es Loki? Loki nació de los gigantes Farbauti y Laufey. Tuvo 2 hermanos, Heiblindi y Bileister. Su historia viene recogida originalmente en los Edda, una serie de historias medievales que están relacionadas con la mitología nórdica y de las cuales son una fuente fidedigna. Estas Eddas están compuestas por 2 obras islandesas que recopilan cada una de ellas una colección de textos tanto en prosa, la Edda de Snorri, como en verso, la Edda poética. Estas Eddas están compuestas por 2 obras islandesas que recopilan cada una buena colección de textos tanto en prosa, la Edda de Snorri, como en verso, la Edda poética. Tyr, hijo de Odín y dios del valor y la guerra. Tyr, también conocido como Tio o Siu, era hijo del dios nórdico Odín y de su esposa Frigg. Reina de todos los dioses, se le consideraba como el dios de la guerra, del valor y del honor, ocupando un puesto entre las 12 divinidades del salón de Asgard, así como uno de los 12 tronos de Gladsheim. De su nombre proviene el nombre dado al martes en los países anglosajones. Los antiguos nórdicos invocaban tanto a Odín como a Tyr antes de entrar en combate para que les procurase la victoria sobre sus enemigos. El mito de Jormungandr, Dagandr y Thor. En la mitología nórdica, el día del juicio final, o Ragnarok, será el momento en que los dioses se enfrenten entre ellos, luchando con sus enemigos ancestrales. Thor, el dios más venerado por las tribus germánicas, tendrá que vérselas con Jormungandr, la enorme serpiente que envuelve al mundo. Pero, ¿quién es este ser? El Kraken en la mitología escandinava. Las antiguas crónicas marinas, sobre todo aquellas que tienen que ver con los mares del norte, sobre todo en las costas que bañaban el litoral de Noruega e Islandia, y que están narradas especialmente en los relatos que compone la mitología escandinava, hablan de un monstruo marino gigante y misterioso que tenía aterrorizadas a las naves de la época. Ragnarok, el apocalipsis según la mitología nórdica.
el apocalipsis nórdico se hará realidad, según la mitología nórdica, en el denominado Ragnarok, destino de los dioses, una cruel batalla que enfrentará a los dioses y que tendrá como fin la destrucción del mundo actual. Todos los seres entrarán en guerra, todos los dioses vestirán sus atuendos bélicos y levantarán sus armas para luchar los unos contra los otros. Los Aesir, guiados por Odín, y los Jotuns, liderados por Loki. En el próximo programa hablaremos de un tema que se ha vuelto viral y que supuestamente mediante una prueba de ADN se ha revelado por fin la identidad de Jack el Destripador. Además, ¿qué significa su fecha de nacimiento? ¿Tiene un objetivo? Soy el Dr. Enigma y nos veremos en otro Enigmas EDN.